¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos un lunes más, una semana más a su casa del fútbol sevillano, su casa del deporte sevillano. Bienvenidos a Grada 101. Después de un fin de semana en el que hay mucho que analizar. Un empate que seguramente demostró el gran potencial que tiene el Real Betis Balompié de cara a este año, que es un golpe encima de la mesa para demostrar que se puede y se debe optar a esa cuarta plaza, peleándole de tú a tú al Villarreal, y un jarro de agua fría, el que nos llevamos con el Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán después de un partido que parecía que estaba controlado, 1-0, y acabó con 1-3 a favor del Mallorca, que sí que tiene recursos en la plantilla, por supuesto, pero que llegaba como colista al Ramón Sánchez Pizjuán. Mucho que analizar en los dos partidos. En la Cerámica, un arbitraje de nuevo cuestionable, por decirlo de alguna manera, con dos acciones como el botellazo que cae en la celebración de Antony en el empate, y también un penalti a Yolo Celso del que vamos a hablar. Y en el Sevilla hay que analizar por qué ocurrió lo que pasó el otro día en el fútbol sevillista. Almeida se equivocó en el planteamiento, los jugadores se confiaron un poquito después del Barça y bajaron su nivel. ¿Es un tropiezo o es un golpe de realidad? Vamos a hablarlo esta noche aquí en Grada 101. Vamos a hablar además también de un evento maravilloso que hay el próximo domingo aquí en Sevilla, la carrera contra el cáncer infantil en el Alamillo, un ambiente maravilloso y acciones de las que nos gusta charlar. También hay que hablar de la tercera vía en el Sevilla. Muy importante lo que ha adelantado Manolo Aguilar este mediodía en la cadena SER, con una primera oferta por Fede Quintero, por Antonio Lapi. Por cierto, Fede Quintero con un discurso espectacular el otro día en la gala Desmarcadas, en todo lo relacionado con el fallecimiento de Sandra Peña. Y también hay que analizar la importancia que tiene el deporte femenino, que está teniendo esa gala tan maravillosa aquí en Sevilla como su base. Mucho de lo que hablar, pero para eso es imprescindible tener una mesa de categoría aquí, y hoy la tenemos. Don Enrique Olivares, muy buenas noches. Muy buenas noches, Fran. Gracias Enrique, por tus palabras y por tu presentación. Encantado de tenerte aquí. Es que hay que presentar esto, Enrique, si no vendemos esto con categoría, entonces ¿qué vamos a hacer? Exactamente. No, pero hoy la tenemos. Enrique, un titular del Betis ayer, para empezar. El sábado, ¿no? Sí. Poderío. Me encantó el equipo, no le pierde la cara al partido en ningún momento y demostró que es un equipo grande. Porque remontar o igualar un 2-0 cuando vas en la Cerámica faltando 25 minutos con ese equipo, con ese potencial que tiene el Villarreal, y como digo, no perderle la cara al partido, igualarle, yo creo que te demuestra que el Betis tiene, para mí, un equipazo. Efectivamente, me gusta ese titular porque además yo creo que tenemos que hablar de eso. Ya llevamos muchas semanas hablando del poder y de la capacidad que tiene el Betis, y yo creo que el otro día, que era el día de demostrarlo, se consiguió entonces, con lo cual ya tenemos que hablar seriamente de esa pelea por la cuarta plaza. Juan Antonio Pineda, muy buenas noches. ¿Qué tal, Fran? Muy buenas. Pineda, encantado de tenerte aquí. Igualmente. Dame un titular del Sevilla. Bueno, no sé si es un golpe de realidad, ¿no? Creo que puede ser Decía, un golpe tropiezo, golpe de realidad, no sé con qué te quedas. Yo creo que es un golpe de realidad. Yo creo que lo que se vio ante el Barcelona fue una especie de oasis dentro de las limitaciones que tiene el Sevilla. Evidentemente, el Sevilla no es una plantilla, o no tiene una plantilla para meterle 4 goles al posiblemente mejor equipo de Europa. Quizá tampoco para encajar 3 goles ante el colista, pero bueno, el otro día se demostró que el Sevilla tiene que hacer muchas cosas muy bien para ganar los partidos, porque comete demasiados errores individuales. Ya sabemos lo que le aporta Almeida al equipo, sabemos que es un equipo trabajado, que tiene más o menos claras las ideas, pero esos errores individuales penalizan muchísimo. Nacho Delgado, amigo, buenas noches. Muy buenas noches, Fran. Voy a preguntarte, en el partido del Betis, era día de Antony, apareció Antony. Tardó en cuanto a partidos disputados y en cuanto al desarrollo del partido en Villarreal. No estaba siendo precisamente su mejor partido, pero bueno, al final es un futbolista que, como se suele decir, tiene el duro y él es el que lo cambia, y cuando más lo necesitaba el Betis, un partido que se le había puesto francamente complicado, pues sacó un poco la varita y con la colaboración de dos buenos futbolistas, con dos asistencias magníficas, pues puso al Betis donde creo que este año debe estar, porque creo que tiene toda la pinta de que este año tiene que ser el año de, no digo conseguir la plaza Champions, pero sí pelearla con mucho ahínco. Y desde luego un Betis que para mí es un fondo de inversión con rentabilidad asegurada. O tú vas al banco y te dicen, ¿tú qué quieres? ¿Arriesgar? No, yo quiero que me dé dinero, vale. Y te dicen, pues olvídese usted del dinero 5 años, pero al final
habrá bajo y alto, pero al final está usted ganando un dinero. Pues eso es el Betis. Efectivamente. No falla. Nacho, se llega a la meta. La cuestión es a ver a qué altura de la meta llega ¿no? Porque yo creo que este año tiene toda la pinta de que es el que hay que pedirle un pasito más, porque desde luego la capacidad está ahí. Edu Saniña, muy buenas noches. Buenas noches. Don Edu, una pincelada de la tercera vía. ¿Vas a aportarnos luz? Vamos a desarrollar un poquito lo que ha contado Manuel Aguilar esta mañana en Libre y Directo. ¿Puede haber novedades pronto? ¿Se dan un titular ahí? Hombre, novedades puede haber pronto. Si han presentado una oferta, habrá novedades pronto. El sí o el no, pero novedades tiene que haber, ¿no? Mucha gente decía que la tercera vía era una vía inventada por la prensa porque tenemos relación con algunos de los integrantes de esa tercera vía. Si presentan una oferta, yo creo que inventada no estaba. Decía Oliva que por lo menos de la tercera vía tenemos información del otro día. Así que por ahí no problema, ¿no? Pero bueno, desde luego, sí, muchos como tú decías. A ver, también te digo, con argumento, porque es verdad que hay que analizar un poco eso de la tercera oferta, hay que ver los detalles, porque en el Sevilla el que venga tiene que meter mucho dinero, ¿eh? Ya no es solo comprar las acciones, es después lo que hay detrás, la llamada alfombra, ¿no? Lo que hay debajo. Yo conozco más a uno que a otro, pero el otro creo que de dinero no anda regular. O sea, tiene dinero para comprar el Sevilla con tranquilidad. Es importante eso. Vamos a analizarlo también esta noche. Con lo cual, presentado ya lo que tenemos, yo creo que debemos empezar por el Real Betis Balompié. Enrique, teníamos muchas ganas, yo creo que el aficionado del Betis también. El discurso estaba siendo un poco, efectivamente, este año parece que sí, que podemos pelearla, no tenemos la obligación de la Champions, pero algunos estábamos diciendo que el Betis, por presupuesto, evidentemente el Villarreal está por encima, pero en potencial estaban tremendamente igualados. Yo creo que es lo que se demostró en el campo el otro día. Yo creo, sinceramente, que el Villarreal tiene más potencial que el Betis. ¿Tú le ves todavía un poco? Yo le veo más jugadores potentes, en este caso, que el Betis. Yo creo que Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Villarreal, sinceramente. Yo veo esos cuatro superiores. Ahora sí es verdad que te veo que el quinto veo que es el Betis, y con la particularidad de que le puede pelear perfectamente, como demostró el sábado, al cuarto, que es el Villarreal. ¿Por qué? Porque para mí el Betis tiene mejor entrenador que el Villarreal, con todo los respeto hacia Marcelino, pero para mí Pellegrini es bastante mejor entrenador que Marcelino, y después el hambre que tiene el Betis en sus jugadores, en la plantilla en general y en el club también, no la tiene el Villarreal. Entonces yo creo que el Betis está en el año perfecto para decir vamos, y yo creo que además en el club ya lo empiezan a sondear y a deslizar de que el Betis tiene que ir a por la cuarta plaza. Después a lo mejor queda sexto. Claro. Oye, que puede pasar perfectamente. O quinto, vale, pero que puedes pelear por la cuarta perfectamente. Claro, es que yo creo, a ver, nadie ha dicho que sea una obligación meterse en Champions, ¿no? Pero Pineda, ¿estamos de acuerdo en que la oportunidad parece la más cercana en los últimos años? Es decir, es verdad que decía Enrique que hay gente que dice Villarreal está por encima. Yo creo que por muy poco también, pero también te digo una cosa. Arriba el Villarreal tiene una dinamita espectacular, como vimos el otro día. Pues si te pones a analizar, el entrenador parece que es mejor en el Betis, el centro del campo del Betis también lo tiene mejor, parece una plantilla más compensada, la defensa está ahí. No sé, yo lo veo muy similar. Yo creo que hay argumentos de sobra para pensar que el Betis puede ser cuarto. Y ya no hablo solo de ser quinto, sino de ser cuarto. Y creo que son argumentos futbolísticos. Podemos entrar en debate en cada una de las líneas, en el banquillo, cada uno tendrá su opinión. Creo que el Villarreal no tiene a Lo Celso, a Antony y a Isco, que son tres futbolistas de la zona media punta que podrían jugar en cualquier equipo del mundo, y luego el Betis está manteniendo la piedra angular del proyecto, que es Manuel Pellegrini, pero este año se le han dado unos ingredientes que no tenía otros años, porque creo que tiene una plantilla mucho más compensada. No te hablo de un 11 ya competitivo, un 11 con jugadores muy interesantes, sino que tiene una plantilla muy compensada, salvo alguna posición que quizá le está flaqueando un poquito, como el lateral zurdo, el resto está más que compensada. Y yo es que casi... No te voy a decir que estamos en octubre, descartaría al Athletic Club de Bilbao. El Athletic lleva 5 puntos de 21. El Athletic se le está haciendo un mundo jugar Liga de Campeones. Y ahora pues vuelve a tener 2 partidos, tanto esta semana como dentro de 2 semanas, donde el Athletic o gana los partidos o casi se queda sin opciones de seguir en Liga de Campeones. Por tanto, creo que se van a ir dejando muchos puntos. Y luego a este tipo de equipos tipo Villarreal y Betis, cuando meten la velocidad de crucero, es muy complicado remontarles. Por tanto, creo que son los 2 claros candidatos a ser cuartos. Nacho. Es que el primer argumento para pensar que el Betis puede hacer esto, lo hemos mencionado antes, es que por fin tiene una plantilla Pellegrini entre sus manos realmente y objetivamente capacitada para eso. Coincido en que es mejor entrenador que Marcelino y eso le da un plus.
Luego, es verdad que sus equipos tardan en carburar año tras año, se queden más o se queden menos jugadores, pero este año lo veo que está carburando antes de lo que otros años, incluso compatibilizándolo con no hacer el ridículo en la competición europea, incluso con cierta solvencia. Si a eso le añadimos que pese a los continuos errores individuales en los partidos, porque creo, si no me equivoco, no ha habido ningún partido en el que no se hayan cometido errores groseros, y el hecho de que todavía no está su mejor jugador con diferencia, bueno, creo que, bueno, ahí está además el dato. El Betis es el equipo de las 5 grandes ligas que menos pierde. Al Betis ahora mismo se lo ha olvidado perder casi. Los futbolistas, algunos no se acuerdan cuándo fue la última vez que perdieron, y eso creo que para una dinámica como la que necesita el Betis para poder aspirar a eso es fundamental. Y lo que decía antes, es un equipo que no tiene bajones, tiene picos altos, tiene picos bajos, pero te da. Y luego también quiero precisar que a mí, de medio campo para adelante, creo que el Betis no tiene nada que envidiarle al Villarreal, por supuesto, y te diría incluso que al Atlético de Madrid. Es que... Otra cosa es para atrás. Claro, la cuestión, Edu, es que todo lo que estamos hablando... A ver, el Betis, desde el Betis lo dicen, no es una obligación, pero a mí me pide el cuerpo pensar, es el año. Yo creo que... Me lo pide por lo que veo, por lo que decía Nacho, Enrique, es que hay muchos argumentos que te llevan a pensar. Villarreal también tiene la Champions. Yo creo que el no es una obligación, es una tirita. Yo creo que desde el Betis saben que este es el año. Ese es el año. Claro, es que de este es el año. La obligación, a ver, hay que... Saben que no quieren meterle presión. Claro, no quieren meterle presión extra. Eso es entendible el discurso del club, pero... Yo lo entiendo, pero saben que es Antony, Amrabat, se han hecho esfuerzos importantes por futbolistas y que no se nos olvide, el Betis juega la semana pasada, el sábado, en el campo del Villarreal con sus 2 centrales suplentes, porque en condiciones óptimas de todos los centrales, la pareja de centrales es Marc Bartra y Diego Llorente, y juega sin su mejor futbolista, con el que no ha podido contar desde que se lesiona en la Rosaleda en agosto. Es que el Betis tiene mucho margen de mejora, y si tiene margen de mejora, siendo el equipo de las 5 grandes ligas que menos ha perdido, un equipo que lleva 16 puntos, un equipo que creo que ha perdido un partido en lo que llevamos de temporada, fue ante el Atleti, que fue en esa jornada de mamoneo, de termina el mercado, no termina... ¿El 31 de agosto? Esa jornada es la típica... Buena calificación de la jornada. Sí, jornada mamoneo, porque es verdad que todo el mundo está pensando en cosas que no debe estar pensando, y eso es un problema que no vamos a tratar en el día de hoy, pero es cierto que es en esa jornada donde el Athletic Bilbao no piensan absolutamente nada porque ellos no fichan. Ellos, como no tienen que fichar, no piensan en Bueno, estaba el tema de la por ahí, ¿eh? Bueno, sí, y mira cómo le salió. Ahí fue, yo creo que es el principal lunar de... Bueno, y prácticamente el único que ha tenido el Betis. No, porque, como decía Nacho, el Betis ha tenido lunares dentro de los partidos, pero ha sabido solventarlo después. Al final decían del tema de Marcelino, yo siempre lo he dicho, ¿no? El Betis, su principal virtud es que tiene, para mí, al mejor entrenador que es la Liga. ¿Tú lo ves a la altura del Villarreal, al Betis? Sí. Porque igualdad de condiciones. Es que se compensan. El Villarreal también tiene parcelas del campo un poquito más cojas. Todos los equipos tienen parcelas del campo más cojas. Yo creo que el Betis se está encargando de demostrar esa igualdad. El Villarreal este martes juega contra el Manchester City. El Villarreal en Champions se está encontrando equipos top class. Y el Villarreal tiene que rotar en las competiciones porque no puede llegar un futbolista al mes de enero con 30 partidos en sus piernas. Oye, es que es el momento de que el Betis... Yo entiendo el mensaje de Aro, el mensaje de Catalán, el mensaje de Manu. Yo entiendo el mensaje de, oye, no es nuestra obligación. Pero yo sé que eso lo dicen con la boquita chica y prestada. Yo sé que para adentro dicen, este es el año. Este es el año porque si el quinto va a Champions... El Betis va a ir a Champions. Bueno, eso ya, estamos contando sin contar solo los 4. Entonces sí sería una obligación. Yo creo que el Betis tiene ya la madurez suficiente como para pelearlo. Lleva muchos años manteniéndose, siempre hablamos del crecimiento sostenible, que no fuera un año quedar tercero y el siguiente quedar el 10º, que había que ir poco a poco. Pellegrini ha conseguido consolidar al equipo entre los 5 o 6 mejores equipos de España y es que es el año, yo creo que es el año idóneo, porque el equipo tiene empaque, tiene personalidad, los jugadores se lo creen, saben, por ejemplo, ayer van perdiendo 2-0 y no pegan un solo pelotazo, sabían que jugando de la forma que ellos saben jugar iban a tener opciones y al final llegan, y bueno, creo que es el año evidentemente, ¿no? Idóneo para saltar la cuarta o la quinta plaza. Enrique, tú has visto muchos Betis. ¿A qué nivel pones esta plantilla? Al nivel que está ahora, ¿eh? Porque claro, yo estoy pensando, lo decía Antony, Fornals, sale Lo Celso,
A ver, tiene algunos Yo puntos quizás de... lo pondría al ¿En nivel... qué punto lo pones? De la temporada que juega la final en el 97, en la que está Finidi, Yarni, Nacho también lo vivió, que estábamos también ya trabajando en distintos medios, en ese equipo, en ese equipazo de Lorenzo Serra Ferrer con Roberto Río Vidakovic, Alfonso arriba, que hizo 26 goles esa temporada, que no fue Pichichi porque Ronaldo el Gordo marcó 35. Yo a ese Betis, de Gianni, Alfonso, Finidi, Vidakovic, yo no sé, después de ahí, para mí es el mejor Betis, de los mejores Betis que yo he visto, que de hecho juega la final de Copa, la pierde con el Barça y queda tercero en la tabla, ¿no? Ese es el mejor Betis que yo equiparo a este Betis, y este Betis tiene cosas muy buenas que no tenía aquel Betis, y aquel Betis tenía cosas que no tenía este, ¿no? Pero es muy similar. Pero fíjate, Nacho, claro, escuchaba yo a Enrique y digo, fíjate que después estaba el que gana la Copa del Rey con Serra, y también pondría yo ahí un poco... de hace 3 años, ¿no? Exactamente, ese te quiero decir, el que pelea con el Sevilla, digamos, esa cuarta plaza, bueno, el campeón de Copa, cuando el Betis gana el título aquí en la Cartuja, que sabemos que se queda a muy poquito de ese Sevilla de Lopetegui porque pierde un partido con el Elche justo antes de la final de Copa. ¿Lo pones tú superior a ese? Para mí sí. Si hablamos de plantilla, al final el entrenador de esa plantilla última que acabas de decir era el mismo. Y en ese momento yo mismo escribía que el hombre estaba haciendo un milagro. Entonces, para mí, ahora sí tiene argumentos para que esto ya no se llame milagro. Le podemos llamar milagritos, para que no se enfaden algunos, pero... Sí, además que a la gente se mosqueaba con lo del milagro de Pellegrini. El 2022, Nacho, era un 11 muy bueno, pero de fondo de armario no tenía cortito. Ahí justo iba. Al final estamos hablando de una plantilla sobre todo porque tiene un entrenador que desde que llegó con la plantilla primera, con la segunda, con la tercera, se acostumbró al beticismo a las rotaciones y bueno, y al hombre no le ha ido mal, más allá de que metiera la pata o haya metido la pata en alguna ocasión. Pero si tú realmente, y creo que el criterio de Pellegrini es incuestionable, si tú quieres rotar de verdad y quieres pelear por intentar tocar plata o meterte en una final como el año pasado, ahora en la Europa League, y por de verdad pelear por la Champions League, tú tienes que rotar. Y ahora sí tiene argumentos para que el equipo, con 2, 3, 4, 5 cambios, los que considero oportuno el chileno hacer, no va a bajar el rendimiento. A partir de ahí, creo que sigue teniendo problemas atrás, pero no es solo porque no estén jugando los dos centrales titulares, que también, sino porque en algún momento, en alguna parte de la plantilla, tienes que bajar el pistón porque si no, no te das las cuentas. Es que no nos olvidemos de que decía Edu, lo de la boca pequeña, que estoy de acuerdo, pero también se habla desde el club con la boca pequeña de que no es una obligación porque también te avala el presupuesto. Es que tú no tienes el cuarto presupuesto de la liga. Entonces lo puedes decir con tranquilidad y faltaría que le metieras a los jugadores la presión que no les corresponde. Ahora, y también que tienes a un entrenador como Manuel Pellegrini que le da una serie de bases a los jugadores, pero luego hay una parte que, digamos, que promulga o incentiva el juego ofensivo. Eso, obviamente, en el planning de entrenamiento, pues tiene menos sitio entonces para la defensa y es más fácil que sigan ocurriendo errores. Aún así, yo creo que sí, los errores individuales, que más que los planteamientos de Pellegrini se deben un poco a la falta de concentración, en el momento en que eso se solucione, y este Isco, bueno, es que yo no sé por qué no puede el Betis aspirar. Ahí es donde iba yo, Nacho. Es que veníamos hablando de Antony. O sea, el momento de Antony viene para estos partidos, pero Antony que durante el partido le estaba costando. Es cierto que yo le estaba viendo mejor que antes del parón, más activo. Pellegrini, de hecho, ha destacado de él que desde luego de madurez llega incluso mejor que el año pasado. Pero ve uno a Antony, cómo hace el primer gol, con esa confianza, con esa categoría, con esa calidad. Dice, espérate, es que si Antony ahora, si estamos viendo a este Betis peleando con el Villarreal, Pineda, Antony todavía no está ni mucho menos al 100%, tiene que llegar Isco. Yo te diría que Lo Celso tampoco está al 100%. A ver, es que este equipo tiene mucho margen de crecimiento todavía. Es verdad que hay jugadores que quizás no se esperaba un rendimiento tan alto de ellos al principio de temporada, el caso de Bellerín, el caso de Fornal, que han dado un paso adelante. Abde también está muy bien. Importante. Abde está muy parecido a cómo terminó la pasada campaña. Bueno, nadie se acuerda de Riquelme. Que lo hizo muy bien, bueno, pero eso es un Yo creo lunar, que está siendo la gran decepción. Eso es un lunar porque es una inversión muy importante y está obligado tanto él a rendir como al entrenador en meterlo en la dinámica. Pero es verdad que cuando Antony esté al 100% y vuelva a Isco, si Isco vuelve a un nivel más o menos parecido al que se fue, obviamente el Betis va a ser un candidato a ganar
te diría casi cualquier partido, ¿no? Es verdad que luego en el Bernabéu, en el Camp Nou, podrá sufrir, podrá perder, incluso le podrán golear, pero si juega, como ya vimos el año pasado, aquí le puso las cosas muy complicadas a equipos importantes, a los equipos punteros de la Liga. Bueno, el propio Atlético de Madrid que viene el lunes, claro, fíjate el partidazo, me acuerdo todavía, un partidazo de Cardoso espectacular. Y le ganó, por ejemplo, el partido de Atlético de Madrid, empató contra otros equipos grandes. Contra Barça y contra Madrid. Y le robó Madrid le ganó. puntos, claro. Madrid le ganó. Por eso te digo que cuando estén todos al 100%, no vamos a obligar al Betis a pelear contra esos transatlánticos porque no estaríamos siendo justos, pero para ganarle partidos está más que capacitado. Pero sí, porque yo entiendo que el bético que nos está viendo ahora, que ve el partido del otro día, dice, efectivamente, le empatamos al Villarreal, nos sentimos de tú a tú, pero es que no tenemos ni a los dos centrales titulares, que ya vimos la importancia que tiene y que a pleno rendimiento los meteríamos seguramente entre los 5 mejores jugadores de la plantilla, y no tienes a Isco, que coincidimos todos en que es el mejor jugador con diferencia, ¿no? Con lo cual... Hay un par de jugadores del Betis que en este principio de temporada están siendo determinantes. Uno es Fornals. Fornals está a un nivel... Y el otro día, porque se le da menos importancia de la que quizás tiene en el juego del Betis, porque creo que ha modificado un poquito su forma de jugar en el Betis y juega más para el equipo que para él. Pero el otro día el partido lo cambió Lo Celso, ¿eh? La segunda parte de Lo Celso es muy buena. Muy buena. Luego su aportación fue alta y el equipo empieza a jugar y a construir en base a Lo Celso, que después el que las mete es Antony. Pero es que cuando tú firmas a un jugador que en algún momento de su carrera ha costado 100 millones, es porque tiene eso. Claro. Es que los 2 goles son 2 golazos. No, y para ser 2 golazos no tiene que dar en el piquito de la escuadra el primero es como coloca el pie. El primero y en el segundo. El primer gol, el segundo el control que hace gol. Claro, el segundo, pero te digo una cosa, Enrique, el primero, tal como estaba el partido, como te llega, fíjate que un jugador que en teoría viene sin confianza y otro la controla, se acerca al portero, no. A la primera, sin parar, con categoría. Sin lo que tú dices, sin especular, voy a meter a la primera. Y además, yo creo que todos los que estábamos viendo el partido, cuando Antony marca el 2-1, todos, yo estoy convencido que se nos pasó por la cabeza de que este equipo empata. Porque quedaban 15 minutos largos y todos pensamos, este equipo ahora, y solo hay que ver cuando van a por el balón a la portería para llevárselo al centro del campo, como diciendo, vamos que hay tiempo. Y la cara, el lenguaje corporal de los jugadores del Villarreal. Y un pequeño detalle, si me permitís, es que, si os habréis fijado, los 2 goles son clavados, solo que uno es un poquito más lejos. Sí. O sea, que quiero decir que le dice al portero, te la he metido desde aquí, pero es que te la voy a meter otra vez desde aquí por el mismo sitio. Por si tú pensabas que yo te iba a tirar para el otro lado, no, pues te la voy a meter por el mismo sitio. Allí, que es la especialidad. Que es tremendamente complicado para cualquiera que haya jugado un poquito al fútbol. Nacho, yo creo que la mayoría de los béticos, cuando le va a pegar en el primer tanto de primera, la gente dice... Claro. Bueno, porque llega a sin confianza, Nacho, claro. Llega y avanza. Porque no lo estás viendo bien y dice, ¿dónde va este hombre? Y se puede meter en la cocina, se puede meter más. Es que ese golpe es dificilísimo. No, es un gol de muchísimo. Dificilísimo. Ese gol te va la pelota. Eso demuestra cuando tú pagas lo que cuesta un fichaje. Que te digo una cosa, Enrique, hablan muchas veces las inversiones del Villarreal. Claro, es que Villarreal tiene jugadores de muchos millones, Nacho, pero si tú tienes la capacidad de traer a un tipo que seguramente valga, no nos pongamos los 100, pero que seguramente valga 50, 55 millones por 23 como la ha traído el Betis, claro, lo que te da es eso. Y el Villarreal lo que no tiene, que tiene un magnífico entrenador, pero no tiene un entrenador que cree un ecosistema tan ideal para los futbolistas buenos. A lo mejor Marcelino es que va a lo mejor para un futbolista de poca calidad o de menor calidad dentro del nivel en el que se mueven los de primera división, el hecho de que Pellegrini te diga, escúchame, llega un momento en que tú ya búscate la vida, a ver qué hace. Para uno bueno, eso es la gloria. Y en el otro lado, en el Villarreal, está un señor que es un magnífico entrenador, pero que te dice, no, tú te colocas aquí y cuando te llegue el balón te devuelve para este lado. Y luego al favor de correr y no le da esa libertad, ¿verdad? Y eso... al final el fútbol es psicología, la mayoría, el mayor peso lo tiene la psicología y eso hace que futbolistas, por eso cuando decíais antes lo de Lo Celso, que me parece que ojalá fuera más regular de lo que ya es, pero bueno, es un futbolista que no solo es que te dé la asistencia para que Antony te la meta, es que sale al campo y se ponen contentos los demás. Se ponen contentos. No, y el otro, se ponen contentos porque tú dices, aquí pasan cosas. Claro, y este me la va a dar, y entonces si yo corro, este la va a poner. No, y verlo enchufado también, Nacho, porque muchas veces lo hemos visto con a los buenos les gusta jugar con los buenos, ¿eh? Claro, que tú sales a entrenar y tú sabes quién es el bueno. Y tú sabes quién quiere que te la devuelva y tú sabes a quién le vas a pasar. De hecho, los buenos dan algunas veces pase que los otros no entienden, ¿sabes? Esto es muy fácil y no es echarle mierda encima al futbolista.
Pero si Fornal tiene en un lado a Antony y en otro lado al Cucho, el balón va a ir a Antony seguro. Porque es el mejor. Y no es que el Cucho sea malo, pero si tengo que elegir entre los dos, en igualdad de condiciones, va a ir a Antony. Acumulado mucha ¿Por categoría. qué? Porque al final los buenos en el campo se acaban buscando. Enrique, decía Nacho, el tema psicológico. Te pregunto por un nombre, Junior. Parece que está siendo un poco el gran lunar. No sé si es que están destacando todos tanto, que parece que nos estamos centrando ahí un poco en el lateral izquierdo, pero no sé si que puede tocar ahí Pellegrini psicológicamente. Hace poco le escuché unas declaraciones a Pellegrini que le preguntaron por Junior y dijo que le tenía que dar todavía tiempo. Pasa que en fútbol no hay tiempo. En fútbol y en la élite el tiempo es casi inexistente. Entonces yo estoy viendo ese déficit ahí en esa banda izquierda. Junior está sufriendo. El chaval lo intenta, va, pero está costando, ¿eh? Le está costando porque es que es lo que estáis diciendo, es que alrededor tiene gente con mucho nivel, ¿eh? Y entonces... Para mí está siendo hasta ahora una decepción, lógicamente. Sí, yo también esperaba mucho más, ¿eh? Pero yo estoy de acuerdo en este caso, casualmente con Pellegrini, y yo esperaría, no por nada, porque creo que en todo esto de lo que venimos hablando, de ese clima, de ese ecosistema, de esa atmósfera futbolística que crea Pellegrini, al final... Si tienes condiciones, acabas sumándote se va a enganchar, al y le penaliza también quizá los viajes de selección, Enrique, porque él se marcha ahí. Y yo te digo una cosa, además, pudiendo hablar con el propio Junior, antes de que empezara la temporada, él era consciente de que físicamente le iba a costar mucho al principio, porque muchas veces no le damos la importancia que tiene en este aspecto, en este plano tan físico del fútbol actual, que tú llegas sin hacer pretemporada, tú has estado entrenando solo, nota, ¿eh? Y eso se nota. Eso lo está notando Antony, ¿eh? Claro, es que, fíjate, el propio Antony. Entonces, claro, hablamos de Junior, un jugador que necesita de su físico en esa demarcación. Está claro que hay que esperarlo, pero como decías tú, Enrique, Betis va en velocidad de crucero y, ojo, Ricardo Rodríguez ahora porque necesita descanso cuando viene a la selección, pero si no ahora mismo lo poníamos todo titular indiscutible. Nos vamos a publicidad, una pausa y regresamos. Polémica del Betis que tenemos que analizar y todo lo del Sevilla. Seguimos aquí, en Grada 101 nos quedaba la polémica que hubo en ese Villarreal Betis, que el gol de Antony ensombreció un poco. Por cierto, y empiezo por ti, Enrique, lo del botellazo es una vergüenza. Si pasa aquí, cierre, ¿y para cuánto tiempo? Hay que jugar en el campo por cama, porque aquí ya no hay otro. El Betis ya está en obra. Está en obra. Menos mal que lo pasó aquí. Se tiene que ir a Huelva otra vez o a Cádiz. Pero que, lo del botellazo le salva a Aitor, vamos. Aitor juega de lateral derecho, de extremo izquierda, de delantero centro, que lo hemos visto jugar. Le hace de guardaespaldas. De portero, seguridad privada de Antony. Y en los descansos me dicen que pone los refrescos. O sea, completo. Es un campo. Pineda, porque estuvo bien de reflejo rival, pero es un campo que no es muy mediático, pero tiene guasa. Sí, ahí se han tirado plátanos, se han formado. Sí, es verdad. En ese mismo tenemos todo en la cabeza el campo de Osasuna en aquellos tiempos que iba al Madrid o el Sevilla y formaba un taco tremendo. Es una afición, vamos a decir. Una afición. Y te digo una cosa, pequeñita, operística de ópera, ¿verdad? Sí, y se ha generado una animadversión con el Betis ahí curiosa. Sí. No, y luego yo, además te digo una cosa, solo se escuchaban a los béticos, ¿eh? Yo lo que no entiendo es que el árbitro... Bueno, eso en casi todos los campos, la realidad... Es verdad que los béticos tienen mucho mérito, pero que se te escuche en la cerámica no es muy meritorio porque no entiendo es que el árbitro se empeñe en redactar en el acta una descripción de la jugada donde le viene a quitar importancia al hecho de la botella, porque dice que la botella va medio vacía, que la botella da igual cómo vaya la botella. Tiene que ir llena entera y con el tapón puesto y te den el ojo. Exacto, da igual cómo vaya la botella. Le han tirado una botella a un futbolista del Betis que si le dan la cabeza le hace una mancha. Por tanto, una cosa, no tiene el árbitro por qué quitarle importancia, porque si se la tiran a él o al línea, te aseguro que no la van a hacer igual, te lo aseguro. Lleva hasta la razón. Y te digo una cosa, pero que Ruibal está, decía Enrique, está tremendamente rápido Ruibal y se levanta como si, o sea, se levanta con una agilidad espectacular. Tiene que jugar titular el próximo partido solo por la agilidad en esa jugada. Pero fuera de la broma, ¿eso pasa aquí, Edu? Bueno, en fin. Aquí hemos visto cierre, por eso. Hemos visto barbaridades. Lo más grande es que la propia afición del Villarreal, que la mitad o una parte estaba manifestándose porque no quieren ir a Miami a jugar, que es lo que ha dicho su jefe, el director general, que hay que hacer.
se le han puesto a huevo a Javier Tebas, porque Javier Tebas ahora les dirá, mejor que nos vayamos a Miami a que le peguéis un botellazo, son futbolistas, ¿no? Se han puesto a huevo. No, bueno, es que yo lo que digo, o sea, a mí lo que me parece una vergüenza es la diferencia de criterios arbitrales, pero ya en un partido y en otro. Decía Pineda cómo recogía eso en el acta. Semiabierta. Las peinetas de Flick. Peineta, Eso, corte Gil de- Manzano. Cortes de manga, vamos. Corte de manga, butifarra, como quiera, Enrique. Lo vimos todos. Sí. Menos Gil Manzano, que no le pareció correcto que había que ponerlo ahí en el acta. Sí, lo claro, hace. bueno, si llega a ser. Otro. Bueno, Pellegrini es que se va antes, como dijo Si Pellegrini. no lo echan. Pellegrini se va porque no quiere que lo eche, ¿no? Pero es una auténtica vergüenza la disparidad de criterio. Disparidad que también quiero preguntar, Nacho, empiezo por ti. Porque es verdad que Antony empata el partido, pero a mí me pareció un penalti clarísimo a Lo Celso. Y ya no es que sea el penalti claro, es que nos acordamos todos de ese penalti que le señalaron a favor del Español en Cornellá porque el colegiado de arriba interpretó que había que llamar al árbitro, ¿no? ¿Por qué no ocurrió en esta acción? Es que es el gran problema del arbitraje español. En primer lugar, que no son muy buenos. Y vienen nuevas generaciones de árbitros. Y no parece que mejore lo los que había. hacen profesionales, se solventan todo tipo de problemas burocráticos, pero no acaban de ser buenos. Y luego, al final, lo que realmente envenena a los aficionados y creo que también nos hace a nosotros estar un poco alerta es que no haya un criterio, y menos después de ellos avisar de que ahora sí iba a ser el año de aplicar el criterio. No se entienden ni entre ellos, te dicen que los penaltitos no se van a pitar, pero se pitan en según qué caso, en otros no. Que Lo si- revisan en un caso sí, en otro Exacto. no. que si yo soy de los que piensa, y lo digo de corazón, de que al final la Liga, menos al Real Madrid y al Fútbol Club Barcelona, a los demás más o menos los ponen en el mismo sitio a todos. Te van poniendo, te Sí, porque quitan a de todos un les lado. perjudica más o menos igual. Exacto, a los otros dos no, los otros dos van por libre. Pero y enerva especialmente que cuando tienes un caso tan reciente en tu Claro. contra, que ahora te pase Exacto. a tu favor Sí, y no lo Exacto. hagan. Pero yo estoy de acuerdo contigo. No creo en corrientes ni oye, vamos a perjudicar a este equipo porque sí. Pero es verdad, Pineda, que venía la cuestión de una utilización del VAR en el partido ante el Español y podía haber sido perfectamente la misma que en el Villarreal Sí. y el colegiado interpreta que ahí no hay nada que evitarle a Lo Celso. Yo- Que después algunos decían como que se había tirado. Le están formando un taco Yo lo desde que- el vaquillo del Villarreal tremendo. Yo lo que creo que esta jugada, como tantas otras, no es blanca o negra. O sea, yo creo que es una jugada que, según también el criterio de cada uno, hay árbitros más permisivos, otros menos, en función también de los aficionados, el color de cada camiseta, se puede ver de una forma o de otra. No es una jugada con una claridad meridiana. Entonces, para eso no está el VAR. El VAR está para cuando se comete un error clarísimo, un error flagrante. Correcto. Como en este Pero caso, sí ha estado en otros partidos, claro. Exacto, por eso el problema es la disparidad de criterios. Exacto. Porque yo sigo defendiendo que las jugadas que son grises, si el árbitro ve una cosa, no le tienen que corregir de arriba. Totalmente de acuerdo. Entonces, Porque el que pita es el de abajo. Exacto. Corregir y adiestrar. Porque Sí. de hecho cuando te llama el VAR no te dice, ven a verlo. Sí, Te dice, no, ven a te verlo porque condiciona- ha pasado esto. Hombre, Venga a ver lo que es penalti. Hombre, No, de bueno, hecho- te digo una cosa, yo no, porque no tengo el dato, Te lo exactamente, dicen voy a ver así. lo que es penalti, pero yo te digo, no controlo el dato, pero de todas las revisiones que se han hecho Casi desde todas. que existe el VAR y el protocolo, o sea, ¿habrá un 1% en el que el árbitro de abajo le haya llevado a la contraria al del VAR? Muy poco, es verdad. Casi todas. Pero sobre todo que eso no ocurra el año que tú estás diciendo que eso no va a ocurrir. Claro. Claro, si es que el problema es que el Bético viene pensando en lo de Cornellá, entonces cuando se ¿Podemos decir se que echamos enerva. de menos a Medina Cantalejo? Algunos dirán eso. Medina Pineda. Cantalejo es un fenómeno al lado del que está ahora, ¿eh? Medina Cantalejo por lo menos fue árbitro, es que el de ahora yo creo que no fue ni árbitro, ¿no? El que está ahora Yo creo no, que fue. no tengo constancia de eso. La que está ahora, creo. ¿Quién? Creo que es una Bueno, es mujer. César, ¿Una el mujer? presidente de los árbitros, César Soto puede ser, o sea, no controlo el nombre exactamente, Yolanda principalmente Parga, porque ¿no? yo no quiero estar pendiente del presidente de los árbitros. Yolanda Yo lo que quiero Parga, es que lo importante sea lo que vemos en el campo, pero claro, si vemos tantos errores, pues hay que acudir a las altas instancias, ¿no? Y lo que sí debería hacer el Betis es que casi todos los domingos te meten la mano en el bolsillo, ¿eh? Eso ya una vez, mira, en Barcelona, pero es que a los 10 días te la meten otra vez la mano en el bolsillo con lo de los Celso, que si va a verlo saben que es penalti. Ojo, que era el 2, iba 2-1, era el minuto 80, y yo no digo que fuera a meter penalti, pero si lo ves y lo pita y te pones 2-2 en el minuto 80, es muy posible que hubiera ganado. Porque el Betis ya estaba volcado arriba. Y dicen algunos, Enrique, que ahora viene el Atlético de Madrid. Vale, y ahora viene el Atlético de Madrid, pero el Atlético es que, claro, y la que se puede formar en la Jugando- con 60.000 bueno, apretando, claro, como tú. Claro, al Atleti además le vienen de
de la jugada. Efectivamente, el Atleti viene en negativo también, con lo cual se pone la cosa ya. Bueno, no, pero ya el árbitro va a estar en el punto de mira ya, efectivamente. Hablaremos de ese partido, por cierto. Se le hace un vídeo de todo lo de Madrid TV. Programa la semana que viene, el martes. Martes, 9:30, contando lo que ocurrirá con el Sevilla Fútbol Club, la Copa del Toledo, pero analizando todo lo que ocurra en ese Betis Atlético de Madrid, que desde luego ahora mismo venimos de un partidazo con el Villarreal, pero este duelo contra el Atlético de Madrid, hay algunos que decían incluso que el Betis podía pelear la tercera plaza y con el Villarreal también. Yo veo al Atlético de Madrid siempre recuperándose y al final la diferencia de presupuesto Atlético de Madrid tiene jugadores, sobre todo Julián Álvarez, que eso es uno de los mejores del mundo. Entonces, eso ya son palabras mayores, ¿no? Pero lo analizaremos aquí, Grada 101, programa el martes que viene, 9:30 de la noche. Pineda, hay que hablar de lo que ocurrió en el Ramón Sánchez Pizjuán. Tú estabas allí. ¿Cómo me explicas el bajonazo? Porque bueno, a mí me pegó el bajonazo completamente, porque yo vi a un Sevilla que además, entrando bien, dice uno, descanso, 1-0. Sí, yo creo que entra bien. ¿Y el Mallorca? Fue un partido que tampoco tuvo demasiadas ocasiones en la primera parte. El Sevilla es verdad que entra bien, pero volvemos a lo mismo, errores individuales que penalizan muchísimo al equipo, ¿no? El primer tanto viene una pérdida de Suazo tremenda y luego yo creo que Carmona también sale a interceptar una jugada que no tiene que salir él, ahí tiene que salir o el pivote tiene que estar o el central, porque él sale y deja la espalda al delantero del Mallorca en la zona de lateral derecho. La siguiente es una pérdida de Januzaj. Son errores individuales en defensa que al final le hacen mucho daño al equipo y además el equipo se desconcentra mucho cuando le hacen el primer tanto, porque te meten 3 goles, el colista te mete 3 goles en 10 minutos. Es un baño de realidad para aquel que pensara, que ojo que había alguno que lo pensara, que el Sevilla iba a pelear por cosas más importantes por haberle hecho 4 goles al Barcelona. El Sevilla es lo que es, tiene mucho mérito lo que está haciendo el entrenador, porque la plantilla sigue teniendo muchas limitaciones, sobre todo en el centro del campo, porque le falta un futbolista que sepa parar el partido, recibir, acelerar cuando el partido requiere velocidad, sobre todo tener la pelota. Eso no lo tiene el Sevilla, tiene un centro del campo de un perfil muy físico, jugadores que tienen llegada, que pisan área contraria, pero no tienen jugadores para saber contemporizar la pelota y eso le penaliza mucho en algunas situaciones de juego. Por tanto, una plantilla con limitaciones, lo que tiene que aspirar es cuanto antes 42, 43 puntos y dejarse de historias de pensar en Europa, porque el Sevilla de momento no tiene plantilla para eso. Enrique, la gran pregunta es, ¿tropiezo o golpe de realidad? Yo creo que es golpe de realidad, porque el Sevilla ha ganado 2 partidos en los últimos 8 meses, a Las Palmas, o 9 meses. En casa. Estamos en octubre ya, ¿no? Sí. O sea, estamos en octubre, sí. Que hoy es 20 de octubre. Pues le ha ganado a Las Palmas, como le ganó, que es donde se salvó, y al Barcelona, en un partidazo espectacular que se suele dar una vez cada 5 o 6 años. Que el Sevilla no le gana a nadie, ¿eh? El Sevilla no le gana a nadie en el Sánchez Pizjuán. Y ha pasado ya el Getafe, ha pasado el Elche, y entonces lo tenía encarrilado en el minuto 65, pero una desconexión en fútbol en primera división, cualquiera te pinta la cara. Ojo que el Mallorca era último, pero que a mí el Mallorca tiene futbolistas que me gustan, ¿eh? Sí. Y no es un equipo que, yo no lo veo un equipo que diga, este equipo baja. Yo, por ejemplo, sí veo sinceramente al Oviedo que baja, porque yo al Oviedo lo veo que es una banda, pero al Mallorca le veo un entrenador que es apañado, que es bueno, que trabaja el equipo y tiene 3 o 4 futbolistas interesantes. Entonces, es lo que dice Pineda. Yo creo que se dejen de película, que el Sevilla tiene un problema atrás en defensa importante. La defensa del Sevilla es, vamos a decirlo clara, cortita, y más ahora con la lesión de Azpilicueta, y así que apretar los dientes otra vez y empezar a ganar partido, porque en casa tiene un problema que no le gana solo al Barcelona, vamos. Un apunte por terminar con el análisis del Sevilla. Es que la gente daba por hecho que el Sevilla tenía que arrasar al Mallorca por haberle hecho 4 al Barcelona y porque el Mallorca venía colista. En el Mallorca hay varios jugadores que serían titulares en el Sevilla. Esa es la realidad del Sevilla esta temporada y la temporada anterior. En el Mallorca hay centrales que serían titulares, tiene futbolistas que tienen gol, tiene a este chico también que viene de la sub-20, es un pelotero de mucha categoría. Y Muriqui arriba. Varios futbolistas que serían titulares en este Sevilla, por tanto hay que echarlos a competir y yo los colocaría más o menos a la misma situación. Es cierto, Pineda, claro, si ponemos las plantillas, seguramente habríamos puesto la plantilla del Mallorca por encima de la del Sevilla, pero claro, tú llevaba en un momento el equipo que es verdad que yo no me esperaba. La caída, sobre todo en la segunda parte. Pero lo que dice Enrique es un dato que es fehaciente. El Sevilla en los últimos tiempos, salvo ante el Barça y en Las Palmas de aquella manera. Pero esta temporada es el tercer mejor equipo fuera de casa.
Correcto. Creo que los puntos fuera valen igual que los puntos dentro. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Con el de dentro, con el de fuera? Yo me esto, quedo- esto es un tropiezo, No, porque yo- hay alguno que puede decir, oye, que el equipo de Almeida está bien, que fue ganando la mayor parte del partido y se desconectó. Yo me quedo con es que, un tropiezo yo me vaya quedo- de realidad. Yo me quedo con que el Sevilla en la jornada número 9 va a terminar, pase lo que pase en el partido que se está jugando ahora mismo entre Alavés y Valencia, va a terminar entre los 10 primeros, va a terminar con 7 puntos de ventaja sobre los puestos de descenso y va a terminar a 3 puntos del cuarto clasificado y 4 del tercero. Y un punto más que el año pasado en esta fecha. Un punto más que el año pasado a esta fecha. Pero es que el año pasado la temporada del Sevilla, hasta el mes de marzo, hasta el 8 de marzo, es una temporada bastante buena. Hasta el viernes de dolor está el equipo 7 por encima. No, es que de hecho, No echan hasta a Pimienta. el 8 de marzo que el Sevilla le gana a la Real Sociedad en el Sí, Real en la Arena Anoeta. con un gol de Yuque. Sí. Y ahí el Sevilla tenía números Estaba a de 2 pelear, puntos, me parece que era pelear por de la Europa. Europa League, ¿no? Te cojo el paralelismo que has hecho. Si os fijáis, hay una situación similar que une ese 8 de marzo del año pasado y ahora, que es que la gente empieza a hablar de Cosas por que qué no hay no que hacer. pensamos en Europa. Error. Totalmente. Yo personalmente llevo semanas diciéndolo. Lo de este año del Sevilla es el mismo desierto del año pasado, el mismo. Lo único que ha encontrado a un señor que está convenciendo a los que van en el carro de que el desierto es jodido, pero Que se puede salir, se puede pasar. Lo del otro día fue un espejismo que nadie se esperaba y el que se lo esperara que venga aquí y lo hablo yo con él. Un espejismo que hay que olvidar en el mismo instante que acaba el partido. Y a partir de ahí pensar porque le ha ganado, que son partidos que la extra motivación del futbolista viene dada. Es que juegas contra el Fútbol Club Barcelona. Lo difícil de esta historia es mantener psicológicamente la tensión en partidos que ya no son ante el Barcelona y que ya no te enfrentas a un equipo que te pone en un escaparate determinado. Y al final las carencias se ven. Dicho lo cual, estoy completamente de acuerdo con Edu en que el Sevilla, el aficionado sevillista que tenga los pies en el suelo, el que ve a pajaritos y esas cosas, no, ese ya no es que haga lo que quiera, pero el que tenga los pies en el suelo se puede dar con un canto en los dientes y a seguir creyendo en Matías Almeida, con sus errores, por cierto, que los seguirá cometiendo, pero que está haciendo algo que es muy, muy complicado. Y yo voy, o sea, lo que yo decía no es que el Sevilla esté a 4 puntos del tercero y tenga que pelear por la tercera plaza. Yo lo que estoy diciendo es que a cualquiera le preguntas el 15 de agosto dónde va a estar y no te dice que va a estar en la posición que está ahora. No te va a decir que le iba a ganar 4-1 al Barça, que es un espejismo, porque yo te digo una cosa, ese partido, si Lewandowski marca el penalti, no queda, no se quedan los 3 puntos seguro en el campo del Sevilla, pero que también el otro día, en el minuto 1, se te lesiona un futbolista muy importante, un futbolista capital. Yo creo que Almeida se equivoca, pero hay una cosa muy buena, que hasta el momento ha demostrado Almeida. Las equivocaciones no las ha repetido. Almeida se equivocó en la primera jornada poniendo a Pepito y no puso en la segunda a Pepito. Erró con Milan, puso a Odiseas. Hizo un cambio el día del Villarreal, agotó los cambios el día del Villarreal al minuto 65 y ahora se deja un cambio siempre para el minuto 90. Ha quitado a Gudel, por ejemplo. Ha quitado a Gudel. Rotó 6 tíos o 5 el día del Villarreal. No ya lo ha vuelto a ya no ha vuelto a hacer esa hacer. Ya no rota más. Ese no está para esa revolución. A Gudel lo ponía de central tal, a Gudel lo ha quitado del medio. Entonces, el otro día se equivoca en muchas cosas. En que pone a Juanlu de titular de extremo, que es un futbolista que ahora mismo no está para jugar de titular en el Sevilla Fútbol Club. Hay que hablar de eso. Se equivoca Hay que hablar lo- cómo no se vende a Se un equivoca. jugador como Juanlu y cómo todo lo que ha pasado en el verano lastra a un futbolista que podía ser tremendamente válido Se para el equivoca, Sevilla se y equivocan ahora los mismo está cambios. out. Se equivocan los cambios porque el triple cambio de Januzaj, Ako y Alessi rompe al equipo y mata toda opción de sacar puntos. Pero, oye, ¿vale? Se equivoca. Pero un entrenador que te tiene en la jornada 9, un cuarto de liga ya superado. Hay un cuarto de liga ya superado y para bajar, el año pasado terminaste un punto por encima del descenso. A mí me- Para bajar tienen que recuperar 3 jornadas, A mí, ¿sabes qué me sorprendió el otro día? Me sorprendió que a raíz del 1-2 no creo ninguna ocasión de gol. Eso me sorprendió cuando el Sevilla siempre, esté como esté, oye, va, pelea, Estaba se compitiendo, enfada, Enrique, ahora mete está un balón arriba. Se vio pero noqueado. Se cayó. se cayó el Se equipo cayó con por 1-2 y completo. dices tú, este equipo ya estaba muerto.
con 1-2, oye, que quedaba tiempo, que quedaba tiempo todavía para que menos que el empate vale, oye, que un puntito y salva el doble. Pero que, si me permitís, hay primero un aspecto importante que no es una excusa, es una realidad. La jerarquía de Azpilicueta se acaba en el minuto 1 del partido. Y está demostrando que a un equipo como este le hace falta. Y luego, como bien ha dicho Edu, se equivoca Almeida, porque a un equipo como el Sevilla de hoy día, tú no le puedes meter de una vez con un marcador que se te está poniendo en contra a 3 tíos que no son el perfil principalmente de lo que tú quieres. Quiero decir, Alexis, Januzaj y Akoradán, juntos los 3, a lo mejor no es el cambio que hay que hacer para mantener un nivel de competitividad que te sigue. Si a ti se te olvida que lo que te está haciendo llegar a donde estás ahora mismo es el nivel de competitividad, los arrestos, mete a 3 El único futbolistas error que creo que no va a volver a repetir es lo de meter a Januzaj, porque ya contra el Barcelona le cuesta un disgusto y el otro día le cuesta otro disgusto porque pierde la pelota. Imagino que ya el siguiente partido no va a ser un cambio. Si el partido está así también en una situación complicada, te aseguro que no lo va a meter. A mí me sorprende una cosa porque además creo que es un tío claro y transparente en las ruedas de prensa. El día del postpartido del Barcelona, le preguntan que por qué había optado pasar a la defensa de 2 en vez de la defensa de 3 que estaba utilizando, y decía que él ponía 2 centrales cuando solo había una referencia ofensiva y ponía 3 centrales cuando había 2 referencias ofensivas. El otro día el partido lo gana Yago Barrasate porque o lo pierde Matías Almeida, ya esto como lo queramos catalogar, porque es que Yago Barrasate saca a Mateo Joseph y pone doble punta. Y ahí el Sevilla empareja a Marcao con Mateo Joseph, un Marcao que llevaba ya 65 minutos en el campo, y a Ramón Martínez con Murici. Ramón Martínez sabe hebreo al lado de Murici. Y Mateo Joseph aprovechó todo. Ahí Matías Almeida quizás debería haber actuado rápido y haber sacado a Fabio Cardoso, a Quique Sala. En su descargo creo que él tampoco esperaba que los movimientos de Mateo José tirando a la derecha no se comiera con papas Suazo, que es de lo más lo que en teoría tiene. Creo que también lo que pasa es que me lleva, Enrique, estamos hablando, decía Nacho, lesión de Azpilicueta, la jerarquía, el liderazgo de Azpilicueta, que lo hemos elogiado hasta ahora, pero claro, hay algunos que dicen, ojo con el Sevilla a largo plazo, con este Sevilla, porque se está basando mucho en el físico y hay jugadores que están sosteniéndote que tienen 37 años. Alexis, que también tuvo un problema. Esto no lo digo yo, lo dijo el propio Almeida, que además dijo que Alexis y Azpilicueta, sus ausencias habían penalizado al equipo porque ahora mismo el equipo se basa en ellos dos, ¿no? Claro, dice uno, bueno, ¿es que el Sevilla está supeditado a que aguanten a Azpilicueta y Alexis todos los partidos? Que Azpilicueta se lesiona en el minuto 1 y el Sevilla va ganando desde el 14 al 65 1-0 y nadie se acuerda de Azpilicueta. Se acuerdan de Azpilicueta cuando le marcan el 1-1 y dice, hay que ver ahora Azpilicueta, pero hasta el 65 el Sevilla está ni al control del partido. Es verdad y que nadie podía imaginar que fuera a perder. El partido fue malo. Todos podíamos imaginar que podía empatar porque el fútbol es así. Pero cuando el partido está normal, ¿vale? Cuando empieza a temblar la situación, tú miras para atrás y lo que ves no es lo que había en el minuto 1. Hay que buscarle soluciones. No está el veterano, que es lo que tú dices, Nacho, que es el que te sostiene. La veteranía, competitivo. Al final a mí me extraña que, por ejemplo, no saque a Quique Sala. No sé qué pasa con Quique Sala. Sí, lo que pasa con Quique Sala es que es un tío de ideas muy claras. Y Quique Sala ahora mismo es el suplente de Marcao. Porque él no quería poner a 2 laterales izquierdos a la misma... A lo mejor el otro día era a dos centrales zurdos, quiero decir. A lo mejor el otro día era a 2 centrales zurdos. No, pero yo no diría... Cardoso ¿cómo lo...? Claro, bueno, al final... Lo de Cardoso, ¿qué explicación le ves tú, Edu? Bueno, pues la explicación es que Dumbo se ha ido por 10 millones al Mónaco porque alguien ha intermediado en esa operación. O sea, ¿tú no ves que Cardoso tenga nivel... O sea, para estar por delante de Ramón Martínez? Cardoso el año pasado era suplente en el Al Ain. Yo no sé el nivel del Al Ain, pero que un jugador portugués sea suplente en un equipo... O sea, no contamos con Cardoso. No contamos con Cardoso. De Arabia Saudí, imagino, o Qatar o algo por el estilo. Pero Pineda, ¿eso qué es? ¿Que no contamos con Cardoso o qué? ¿Que no contamos con él? Pues de momento no. De momento poco, ha jugado un partido. 60 minutos. El que no cuenta con es Almeida. Totalmente. Digo yo que lo verán los Si es que te digo, ¿no? pero por tenerlo enchufado, porque si Azpilicueta tiene un problema como ahora, ojalá Azpilicueta dure los 38 partidos y siga rindiendo a un nivel que estaba de momento va hasta un mes de baja. Llama la atención porque está contando con un buen número de la plantilla y está intentando meterlos en la película, que de hecho yo interpreté así lo del día del Villarreal, que es que no se le vaya descolgando. De hecho, dijo, no era la única explicación que había. De Cardoso es el único futbolista que ha dicho que estaba muy lejos del nivel de
Sí, pero- nivel físico del resto de la plantilla. El tema físico, Edu, es que si llega el 1 de septiembre a 18 de octubre ya tiene Ya, que estar claro. para eso, ¿no? Hombre, yo creo Otra que- cosa yo creo es que le va- vea- que creo le que va vea más un tema- carencias que no sean solo físicas. Yo creo que va más a un tema futbolístico y creo que, a ver, que tampoco, que creo que en el mundo del fútbol ya conocemos todos los tejemanejes que tienen según qué agentes y solo hay que irse a Transfermarkt y buscar qué agente maneja al bueno de Fabio Cardoso y que, bueno, que hay un futbolista que era un futbolista que no tenía 250 partidos en primera división, que se ha ido por 10 millones al Mónaco, ¿no? Que cuando tú haces tratos con el demonio de vez en cuando te tira al fuego. Tú ves ¿no? ahí tejemanejes económicos de Bueno, don Antonio te damos el Cordón. rabo. Favor, Favor, por favor, de toda la vida del señor. Tú ves ahí galores de don Antonio Cordón para mover piezas con lo del ajedrez. No, de Cordón no. No, es del otro. la es de- gente. es de- es de- Pero es de- Bueno, don Antonio pero- ha tenido que pero haber ¿vamos a algo decir seguro. nombre o vamos a estar Méndez, hablando ¿no? de...? Jorge Méndez. Está dudando de una moción, El digo, le voy a señor poner un poquito. Al que ha acudido a la Dirección Deportiva del Sevilla y el presidente para desbloquear muchas operaciones que no se desbloquean. A ver Y si este va a minuto- estar y este- alguno de esta gente que estamos hablando en los Global Soccer Awards. Y este De- minuto- de- y este de- minuto tan de- bonito. De allí de Me ha los dicho, premios de me ha Arabia, dicho que le Balón de estaba Oro. dando emoción y este minuto tan bonito que se ha pegado la gente buscando en Transfermarkt quién es el agente de ¿Quién Fabio crees Fíjate, Cardoso. tú sabes que en la operación de Luque Vaca al Benfica, ¿quién se mete también? Claro. Bueno, pero es que, no, bueno, como que- andemos ahí. No, ahora vamos a hablar de la tercera vía y de lo que puede haber debajo de la alfombra. Pero Enrique decía, buscando a la gente, a ver quién era la gente. Jorge Méndez. Seguro que había más de uno que ha buscado a ese señor que le echó la bronca a Almeida después del partido. ¿Qué te pareció eso? O sea, Almeida acercándose ahí, aguantando el chaparrón de ese hombre, Y a Matías. además ese hombre veterano con su gorra del Sevilla, que ha tenido que ver más partidos del Sevilla allí y que tiene galones para decirle lo que Una cosa, quiere ese hombre. me gustó el gesto de Almeida, estuvo dialogante con el hombre, otro se mete para adentro y ahí te queda. Pero dialogó con él, el otro, el hombre indignado, como aficionado con su gorra, el cabreo que tiene, y el otro aguantó el chaparrón Aguantó. y dialogó con él y razonó con él y dijo además en rueda de prensa, es que tiene razón. Enrique, Es que tiene No, razón. no quiso profundizar en dónde Enrique, tenía es que- razón. Es que le habló un hombre con una almohadilla Sí. y con una gorra. Sí. Es que Almeida fue el entrenador de River Plate en segunda división. Allí no había almohadilla. Allí había palo de hierro y la gorra era una pipa O debajo. sea, ¿tú crees que Y sacó al River, el pelado, efectivamente, el pelado Almeida Tiene muchos interpretó tiros. la amabilidad de ese Tiene hombre en la muchos crítica? tiros. Yo creo que tiene mucha mano izquierda. Tiene muchos y- tiros Y es dados. un tipo muy coherente, muy Es muy educado, inteligente, muy es muy educado. inteligente. En el fútbol le pagan por ganar, que estas cosas están muy bien si va ganando. Sí. Si no va ganando, estas cosas al final. Sí, pero todo se le vuelven ayuda, en contra. Pero creo que todo es un tipo ayuda a muy lo de coherente, fuera. que ha cuajado muy bien en la grada y él también sabe manejar la situación. Y además realista, ¿eh? Es realista y no vende burra, ¿eh? No está vendiendo ninguna muy bien burra. la sala de prensa. Es un tío que se pone delante de los micros, está cómodo y tiene un mensaje coherente con lo que se ha visto en el terreno de juego. Y eso a la gente le gusta. Yo el otro- Te escuchaba en a la mí- a mí radio. una Es cosa- un gran, como tú a decías mí- en la radio esta mañana, Sí, es un pero- gran comunicador. Sí. Pero hay se ha una convertido en cosa- el portavoz del club. Exacto. Que bueno, fíjate, si le ha venido bien al club, que se convierta en el portavoz, No, perdona. a Antonio que- Cordón, que no tiene que salir nunca. No, escúchame, Antonio, todo el fichaje, todo lo que tú quieras, pero Hablando. habla, solo salió en aquella rueda de prensa, en las había obligatorias que por los ser- fichajes, había que y estar aquella feliz. famosa Pero- rueda de prensa a las pero- 11:30 de la pero- noche, Metió la pata. espectacular para Pero cerrar el porque mercado está fichaje. está trabajando en la felicidad, entonces no puede Ya. estar Hay que decir perdiendo que el tiempo en hablar en rueda de don prensa. Antonio Cordón es un profesional extraordinario en lo suyo, pero entiendo que con la categoría que tiene se permite el lujo de no tener que salir como otros directores deportivos que sí comparecen ante los medios y dan la cara, ¿no? Porque si el presidente no puede estar hablando todos los días... Almeida se ha convertido en el paraguas, del efectivamente. club. Y te digo una cosa, Enrique, y ahora las cosas como son. La grada no se acuerda todo el día del palco. Claro. Llevaba huérfano. Sevilla se nota de- El Sevilla llevaba huérfano de un paraguas Desde Monchi. desde hace unos cuantos Cuando años. en el Sevilla iban mal las cosas hablaba Monchi y, Y ahora habla pues, Almeida. no podía hablar Víctor Horta, no podía hablar el presidente y ahora se A han mí es que estas encontrado cosas, con- Pineda, de que los protagonistas, o sea, los que tienen un cargo de responsabilidad, que están llamados a hablar, ¿no? Porque vemos a Fajardo hablando en el Betis en las previas de los partidos, otros directores deportivos No, en que el hablan. Sevilla habla José Ignacio Navarro. Pero- Efectivamente, Sí, es verdad. yo de verdad creo que son cosas que van en el cargo igual que había futbolistas estrellas en su momento. Me acuerdo la época de Cristiano Messi que entendían que no tenían que hablar al final del partido, como los clubes y la liga le dan beneplácito, pues nada, no tienen que hablar. Pero yo lanzo una pregunta. Ahora mismo el Sevilla recupera un paraguas y si se le rompen 3 varillas al paraguas, ¿qué hacemos? Eso, tiene que comprar... ¿Quién habla? El siguiente. Si siguiente si entrenador. Almeida hay que destituirlo porque pida 7 partidos No, seguidos, no hay ¿quién otro, habla? Nacho. ¿El que venga? No hay otro. El que venga, ¿no? Ahora mismo no hay otro. Es que entonces tendríamos que hacer 3 programas para analizar los problemas que tiene el Sevilla del banquillo hacia arriba.
3 programas seguidos. Fíjate, a ver, nosotros encantados. ¿Más Semana Santa o tienes que eliminar? Te va a reclamar Agustín Varela también para la radio y no vamos a Pero que es honesto, que le está llamando a las cosas por su nombre, que no está vendiendo ninguna moto a nadie. Es auténtico. No, Y es a auténtico. mí de verdad me ha sorprendido gratamente Es auténtico. y me parece un tío competente. A mí me parece todavía en Europa no lo hemos testado, en otros sitios sí que lo dicen. A mí me parece el proyecto de un gran entrenador. Sí. De un gran entrenador que tiene muchísimo futuro en los banquillos porque está haciendo muchas cosas y muy bien. Nos vamos a publicidad, hablamos de la tercera vía y de muchas cosas todavía que nos quedan que tratar aquí en Grada 101. Última parte de este Grada 101 ha sido una de las noticias del día. Lo ha adelantado Manolo Aguilar en la cadena SER. Oferta formal ya presentada por la llamada tercera vía, Antonio Lapi y Freddy Quintero, para hacerse con la potestad en el Sevilla Fútbol Club. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar también de lo que ocurrió en la gala desmarcada. Espectacular cómo se destacó el deporte femenino una vez más aquí en Sevilla. Y también vamos a hablar de una carrera muy especial que va a tener lugar el próximo domingo en el Parque del Alamillo. Tus kilómetros nos dan vida contra el cáncer infantil. Enseguida está aquí el doctor Quiroga para que nos cuente una iniciativa que se lleva ya tratando muchos años y que desde luego es maravillosa y merece toda nuestra atención y nuestro tiempo. Antes, Nacho, lo decíamos, Manolo Aguilar ha informado ya de que esa oferta está presentada. Él incluso habla de que es o sea, algunos dicen que es la primera oferta, otros dicen que ya hay varias más. Manolo decía que era la sexta incluso. ¿Cómo ves este tema? Porque claro, se pregunta el sevillista en su casa, bueno, pero ¿esto tiene repercusión o puede tenerla a corto plazo? ¿Cuál es el procedimiento ahora? Yo no creo que la vaya a tener a corto plazo. Te diría que a medio y probablemente a largo plazo, pero no porque yo sea muy listo ni porque maneje una información privilegiada, simplemente porque aplican la lógica. Estamos hablando de que los grupos accionariales que manejan el Sevilla son muchos, muy diversos y de distintas idiosincrasias. Y primero, para hacerte con el control del Sevilla tienes que dominar una serie de paquetes, como mínimo hasta llegar al 51%, y eso no es fácil. Ponerlos de acuerdo para empezar a hablar no es fácil. Y luego, si no han vendido cuando el Sevilla estaba en su mejor momento, porque han sido partícipes, no nos olvidemos tampoco de los grandes éxitos del Sevilla, no creo yo que sea muy inteligente por su parte vender cuando el Sevilla vale menos. Entiendo además que esta apuesta por Almeida, que era arriesgada, está saliendo relativamente bien, más allá de lo que pasó el sábado. Creo que sería un poco ilusorio pensar que eso se va a cerrar, y más una venta de esta envergadura, y no creo que esto ocurra como mínimo hasta principios de la temporada que viene o hasta finales del próximo año. O sea, Edu, que esto es un paso que hay que dar, que demuestra que esto va en serio, pero esto a corto plazo, o sea, no esperamos ningún sobresalto antes de la próxima Junta General de Accionistas. No, que por cierto todavía no la han Por ello será a final de año. no la han agendado. Pero bueno. El año pasado nos metimos en enero. Sí, a ver, yo creo que al final a la afición del Sevilla la vía que más ilusión le hace es la tercera. Dentro de todo lo que hay, la ilusión que más hace es la tercera vía, porque... ¿La tercera es la de Lapi y la de Fede? La API Fede, porque yo creo que vivimos en una ciudad muy futbolera y japutesca, nuestra, donde nos gusta lo ajeno, y aquí que venga un extranjero a comprar el Sevilla o el Betis, aquí no hace gracia. Sobre todo porque no saben quién es cada uno. Exacto. Claro. Entonces, yo hoy, escuchando a Manolo Aguilar este mediodía, me ha gustado una frase que ha dicho, que a la gente le gusta la opción Lapi Quintero porque han visto jugar a Arza y a Campanal y saben quiénes son. Entonces, claro... Arza y Campanal lo han visto. No lo han visto, pero que saben quiénes son Arza y Campanal. Leído seguro. También es verdad que... Era más bien Bertoni y Escota. Las experiencias que ha habido, los al equipos, menos en la Liga Española, con capital extranjero que no ha estado guiado por personas de la ciudad, pues no han sido muy satisfactorias, por lo menos a medio y largo plazo. Yo creo que
Alavés, Valencia, Santander, esos son ejemplos. bueno, ¿Se acuerda de Peterman, del Altani, indio aquel del Racing de Santander? Altani. De Altani. Altani en el Málaga, que se la ha destrozado. Llega a cuartos de la Champions, Lille. pero... En Valencia quieren matar a Lim. Fíjate, el Lille, Peterman, en Valencia la Quieren matar a Lin, pero Lin está a 15.000 kilómetros. Claro. Por eso hay que tenerlo cerquita a la gente. Vale, Al final, no, y que no si y va que no mal llega la a él. cosa, hay que pitarles en el estadio. Y que no llegas, que el Claro. Lille está allí en su historia. Que le gritan, yo creo que- "Vete ya yo creo que y como vaya allí a Singapur al Lingojón, Yo creo que la gente al final al calabozo. lo que más confianza le da es que son gente de por aquí, que todo el mundo sabe que en su Bueno, negocio... perdona, y que son empresarios de Exacto, éxito. Que ahí va, es son verdad que el gente- fútbol es algo distinto, no Sí, es una pero- empresa normal, pero bueno, que son gente, Son gente que le ha ido bien en sus negocios, en sus empresas, y son gente muy capacitada en diferentes factores. Son gente de por aquí, hombre, y hay un nombre que viene de la mano, ¿no? Hay un hombre que si llegara vendría corriendo en el Sevilla, que es la persona más importante de la historia del Sevilla, que es Monchi. Por tanto, yo creo que con todos esos condicionantes es por eso que a la gente le puede ilusionar más esta vía que hablar de cualquier tipo de fondo de inversión americano, Al final- que absolutamente Claro, nadie Pineda, sabe pero cómo lo la puede cuestión hacer. es la ilusión para cuándo. O sea, te quiero decir, Pero la claro, ilusión, yo creo que el la gente, Sevilla... yo creo que Esta forma de Sevilla tiene una caducidad, y toda la caducidad termina en 2027. Es que todo está supeditado al 2027, porque el 2027 es cuando terminan todos los pactos. Y se ha hablado por activa y por pasiva de que en esos pactos no solo está la gobernabilidad de José María del Nido Carrasco, no está la vicepresidencia de Pepe Castro, es que en esos pactos hay también pues opciones multimillonarias si vende uno y no venden todos, problemas, penalizaciones. Es que en ese pacto hay mucha letra pequeña, y si los Carrión venden pero no vende la familia Les, los Carrión tienen que pagar una penalización en la que no les sale rentable vender al Sevilla, porque la penalización al final cuesta más el collar que el perro. Entonces, es que 2020, es que todo eso está en un pacto que está muy bien hecho, por cierto. Quien lo hizo, un auténtico genio. Y el que lo hizo es el que lleva intentando romperlo mucho tiempo. O por lo menos uno de ellos. Del Nido, ¿no? El Nido Benavente es el que hace ese pacto que él lleva a los juzgados en innumerables ocasiones, y es que ni empata, siempre pierde. No ha empatado nunca. Todos los juicios a los que ha ido, ha perdido. No le han dado una sentencia favorable. Y en ese pacto está su firma, que yo creo que nadie la falsificó, ni nadie por el estilo. Entonces, en ese pacto está su firma. Ese pacto está muy bien hecho. Muy bien ¿Qué papel hecho. tiene ahora del Nido Benavente? Contando con la tercera vía. Del Nido Benavente tiene un papel fundamental, porque es el máximo accionista individual del Sevilla Fútbol ¿Predispuesto Club. a vender? Yo no sé si está predispuesto a vender. Lo que creo... Tendrá que pronunciarse. Te digo una cosa, Nacho, yo creo que coincidimos. Todavía me retumba en la cabeza esa última aparición de Del Nido Benavente, al que yo tenía comunicativamente, te lo digo en serio, como una persona de un nivel muy alto. Una aparición ahí para hablar en unos vídeos por redes sociales Pero si sin tú decir sabes- nada, que yo de verdad, eso creo que habrá que analizarlo. Cuando vuelva él a la palestra, que entiendo que volverá, Pero siendo habrá que Del Nido, analizarlo, Fran, porque yo eso no entiendo, no hay por dónde cogerlo. si no tú sé qué sabes pasó que ahí. tienes 25.000 acciones a título individual y eso no te da para mandar, ¿cuál es la opción más inteligente para ti? Vender y cobrar. Punto. Tiene Tanto, que aparecer en algún ¿cuál momento. ¿Cuál es Pineda. la otra opción para el Nido? Si Del Nido ya no goza del Y lo- favor ni siquiera del paquete americano. Y lo ha intentado todo. Claro. De hecho, el año pasado salió a la palestra esa Yo creo que- reunión multitudinaria de grandes empresarios sevillanos No ha en tenido un ningún tipo restaurante. de trascendencia. Y hubo una foto de 100 personas, había futbolistas, había empresarios, estaba Del Nido allí en el centro, y no ha servido para nada. Es que es más, ha perdido el favor de los mal llamados americanos. Yo también quiero matizar una cosa, que por cierto, al hilo de lo que ha dicho Edu antes de las penalizaciones, es fundamental. Con eso quería yo decir lo de que se tienen que poner de acuerdo las familias, pero que al final no nos vayamos a pensar que las personas, el grupo que compre el Sevilla Fútbol Club, si esto se da, va a ser un señor que ponga su dinero, o dos señores que pongan su Un dinero. fondo detrás, ¿no? ¿Vale? Es un Evidentemente. fondo de inversión, y se trata de que el fondo de inversión confía en unos o no Correcto. confía en otros. Y el fondo de inversión que sea, pues probablemente será un fondo de inversión más abierto a que las cosas sean como se deben de hacer, si tiene gente aquí en la que confía, que si no. Y eso es lo que al final va a marcar que no nos pensemos que la cuestión es
¿Quiere el sevillismo que el Sevilla esté en manos de un fondo de inversión pelado y mondado con gente que ellos pongan, o quiere que venga un fondo de inversión que tenga una cierta confianza en la gente a la que va a poner? Esa es la cuestión. Pero sobre todo que quieran vender lo que... Porque, insisto, cuando acaben las penalizaciones vamos a ver cómo está la pelotita. De hecho, ¿Entra o no entra? Si las familias que tienen las acciones fueran más sevillistas que empresarios, tendrían en cuenta a quién se lo venden. Es En vez de mirar el dinero, en vez de mirar solo la cantidad, ¿no? Si tú me das, te pongo un ejemplo, 2.200 por acción y tengo un grupo americano que me da 2.500, yo quiero sacar mucho dinero y se lo voy a vender al americano. Pero si a mí me importa mucho el Sevilla, como algunos dicen que les importa, hay que tener en cuenta a quién se le vende, ¿no? Porque, por ejemplo, hay un ejemplo con el Betis de baloncesto, que no se ha tenido en cuenta quién se le ha vendido y así acaba la película, ¿no? Hay que tener también esas cosas en cuenta. Además, una cosa muy importante es que no está la primera generación de compradores de paquetes accionariales del Sevilla. Solo hay una generación, que es la generación de José María del Nido Benavente, y ha acabado aquello como el Rosario de la Aurora. Pero Roberto Ale, en paz descanse, Rafael Carrión, que en paz descanse, al final estamos hablando de que ya son generaciones futuras y generaciones que han visto muy poco a sus padres por culpa del Sevilla Fútbol Club, que han visto como el aval del Sevilla Fútbol Club en algunos momentos era la casa, y era todo el dinero familiar y todo el capital familiar avalando al Sevilla Fútbol Club, porque eso se lo he escuchado yo a la mujer de Roberto Alés. Imagino que la hija piensa eso por 1000. Y la hija ya dijo en una junta de accionistas del Sevilla Fútbol Club, que alguno estaba por allí, que a ella le importaba el dinero. Y que ella tenía ese paquete de accionarios, le importaba el dinero. Entonces, al final, yo voy a lo que dice Pineda. Sevilla es una ciudad en la que se puede vivir muy bien, pero en la que todo el mundo se cruza con todo el mundo. Es cierto que también hay que acertar a quién vender el Sevilla y hay que intentar velar si de verdad ellos miran por el Sevilla, a quién le venden esas acciones. Porque no es lo mismo vendérsela a gente que ha demostrado que es sevillista y que además ha demostrado que en los negocios son auténticos hachas. No es lo mismo eso que vendérselo al primer extranjero de turno que viene y se encapricha con eso. Quiero que rematemos. Que no vienen a servirse del Sevilla. Efectivamente. Vienen a servir. Rematamos ya y nos vamos a otro tema. Dos secciones que tenemos aquí. Enrique, Sí. dime tu MVP de esta jornada entre el Sevilla Fútbol Club y el Real Betis Balompié. El mejor jugador para ti. Yo creo que esta te la he puesto fácil, Enrique. Antoni, ¿no? ¿Y por qué? Me mete los 2 goles que te soluciona la papeleta, ¿no? Un partido que tenías perdido 2-0 en el minuto 65 y te da un empate que además el empate supo a triunfo, porque tú sumas 1 pero le restas 2 al otro. Y sigues prácticamente igual, ¿no? Pues si te llega a ganar, te hace como el año pasado, que ya prácticamente se despide de ti. Es verdad que estamos en la jornada 9. Por tanto, en fútbol lo que manda son los goles, los 2 golazos que mete Antoni, eso no hay quien se los quite, un puntazo y 2 que le quita al Villarreal. Así que yo para mí fue Antoni. Esta jornada estaba fácil, Enrique ha acertado. Pineda, a ti te va a tocar. Quiero que me hagas tu top 5 de jugadores entre Sevilla Fútbol Club y Real Betis Balompié. Tus preferidos, los que mejor van en la temporada, los que más te están gustando, lo que quieras. Entre las dos plantillas. Entre las dos plantillas, desde el 1. Es que se me ha enfadado una afición. No, con eso no. Tú lo que tú creas. Todo. No, voy a poner uno del Sevilla. Venga. El portero. Pero ¿ese en qué puesto me lo pones? ¿En el 1? No, el... Empezamos al revés, en el 5. Venga, voy a decir el mejor. Venga, sí, empiezas del 1. No compliquemos a la gente que está ya... El mejor es Isco Alarcón, con diferencia. Isco. Con diferencia. Un futbolista a nivel Real Madrid que lo disfruta el Betis por circunstancias. Sin jugar, ¿eh? Sin jugar. Sin jugar. No, Sí, también te digo, no te sientas mal que todo el mundo lo ha puesto ahí. Si vuelve mañana con 2 muletas, sigue siendo el mejor. Se lo ve, vamos, es una obviedad. Segundo, Pineda, para ti. Segundo futbolista que... Antoni, creo que Antoni. Tercer futbolista... Puede ser uno que te gusta a ti, Oye, voy a poner allí Lo Celso. Es que a mí me gustan mucho los mediapuntistas con calidad. Estoy chapado a la antigua, Pablito Aimar, esa época, y los niños que somos de esa Lo que estás diciendo tiene sentido. Nos gustaba mucho ese perfil de futbolista, de Alessandro, Zaragoza, gente así con mucha calidad. Lo que pasa es que los del Betis son efectivos. Estos algunas veces eran menos efectivos. Bueno, cuarto futbolista. Aquí tengo dudas, ¿eh? Aquí tengo dudas, pero voy a tirar de Pablo Fornal, que me parece un jugador sensacional. Vale. Y luego dice a Blas Dimos, que creo que es un jugador que lo está haciendo muy bien y creo que tiene nivel de equipo de Liga de Campeones. Coincido, me gusta meter a Blas Dimos porque yo creo que va a ser un portero decisivo para el Sevilla esta temporada. Señores,
Ha sido un placer tremendo. Enrique, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Aclarar que no han visto a Arce ni a Campanar por edad, porque son del año 45, está claro, ¿no? Pero que han visto a Cota, Bertoni y Enrique Montero. Saben quiénes son, es lo que ha dicho Manolo Aguilar. Eso Saben seguro, quiénes son. No te quepa duda, ¿no? Y a, bueno, yo qué sé, que jugadores del año 40. Se te ha entendido perfectamente, Enrique, tú no te preocupes. Ahora, los Escota, los Bertoni, eso ya los he visto yo incluso. Eso. Nacho no. A ver, que por edad no, sí. ¿Tú has visto a Escota y Bertoni? Sí, ¿Y por a Enrique edad. Montero? Sí. Nacho, tenías que haber intervenido ahí. Y a Super Paco, esos son míticos. He visto y a Moisés también, Hombre, a Moisés, revulsivo. de las Candelaria. Sí, sí. Qué antiguos son los dos. Exactamente, Pues sí. suena antiguo, pero Pero a Chúcarro con categoría. no. A Chúcarro no. A Chúcarro no me dio tiempo. Y a Diego. Nacho, muchísimas gracias. Nada, Hasta aquí estamos. a ti. Un abrazo. Pineda. Un placer, nos vemos como pronto. siempre. Gracias. Don Edu. Amigo. Tu servicio siempre, nos vaya por aquí. Bueno, vamos a escuchar protagonistas tanto del Sevilla Fútbol Club como del Real Betis Balompié en esta jornada, que es lo que nos faltaba. Y ahora vamos con algo mucho más importante. Nemac, se habla mucho de la figura del entrenador, de Matías Almeida. Tú llevas mucho tiempo aquí ya en el Sevilla. ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo se le ha dado la vuelta a la situación para que prácticamente ese ambiente irrespirable que había con la grada en los partidos ahora no cuente y que todo el equipo, prácticamente todos los jugadores, estáis en un gran nivel? ¿Qué ha cambiado el entrenador? Buena pregunta es lo que ha cambiado. Creo que el míster Matías Almeida tiene un gran mérito en lo que estamos haciendo ahora. Creo que hemos hablado ya antes mucho de las cosas que hace, el tema cómo comunica las cosas a los jugadores. Ha sido futbolista y entiende muy bien cómo hablar con quién, con qué jugador, cómo transmitir las cosas en el campo. Trabaja muy bien, tácticamente lo está haciendo también muy bien, transmite muy bien y lee muy bien un partido y un rival, lo analiza muy bien y las cosas en el campo están muy claras. Creo que nosotros estamos volviendo a ser el Sevilla competitivo, que lo primero de todo quiere estar al 100% el del tema físico en el campo, de vamos para decirlo, agobiar el rival, presionarlo el máximo tiempo posible, ganar todos los duelos y con eso ya jugando bien al fútbol y ganando los partidos. Lo que sí da la impresión es que en el vestuario este año, lo dicen además algunos jugadores, la palabra Champions está en la cabeza, porque se sienten capaces, la plantilla este año es para competir en eso. Sí, yo creo que además eso es importante, porque recuerdo que el año pasado se habló mucho de la palabra de la Conference, vamos a por la Conference, y en verdad empezamos de una forma titubeante, ¿no? La fase de grupo de la Conference no fue lo esperado, ¿no? Pero los jugadores lo hablaron mucho desde el principio y al final yo creo que cuando uno tiene un convencimiento, pues es el principio de conseguir un sueño, ¿no? Pero dicho eso, lo que sí tiene que estar claro es que si no se alcanza, no debe ser una frustración. De hecho, el rival del sábado, por ejemplo, un rival que a día de hoy tiene un mayor nivel presupuestario que nosotros, pero bueno, esto es fútbol, esto es deporte y esa es la ventaja que tiene, que bueno, que digo, para competir creo que sí tenemos plantilla y a ver hasta dónde llegamos. Después del gol modificaron y se animaron un poco más y nosotros caímos en esa, creo, en esa tensión que habitualmente sucedía, que es lo que trabajamos para modificar. Nos pueden hacer un gol, nos pueden hacer dos, ahora hay que seguir firmes. Y por ahí fue muy rápido, creo que los 3 goles fueron en 10 minutos. Cada avance fue una acción de salgo o no salgo, y bueno, esa duda mata. Yo creo que no hay mucho que hablar, tenemos que llegar en la semana, mirar los vídeos y a seguir para ganar los próximos partidos. Hemos tenido ocasiones para meter el segundo y bueno, yo creo que han sido 5 minutos de conexión que al final no te permite puntuar este partido, pero el trabajo del equipo yo creo que ha sido bueno, hasta los goles el partido estaba controlado como habéis dicho y el viernes tenemos otra oportunidad. Que tuvimos ocasiones para haber convertido y terminamos en esa última jugada con una pérdida de balón innecesaria. Nos costó el 1-0. Eso los hizo ellos en el segundo tiempo, de poder manejar más el partido. Es un equipo que además espera atrás, que tiene muy buenos jugadores, técnicamente muy dotados, así que son muy peligrosos en la contra. Se lograron poner 2-0, pero creo que el equipo sintió que estábamos haciendo las cosas bien y a través del juego íbamos a poder empatar el partido. Tenemos que tener esta mentalidad que por más que está 2-0, no ha terminado el partido, vamos
vamos pelear, vamos até o final, e isso que é Betis. Betis é assim, e bueno, muy feliz por los 2 goles en la liga y seguimos. Tenemos ahora que cambiar la página que jueves tiene otro partido. Y es curioso que yendo 0-0 hubiéramos estado más nerviosos que yendo con el 2-0, pero al final muy contentos de que nos llevemos un punto de este campo y ante un rival directo. Ahí estaban los protagonistas después de los partidos ligueros. Antes escuchábamos una cosa que yo creo que también era interesante, era Nemanja Gudel hablando en la gala desmarcadas. Ahora después escucharemos a las deportistas femeninas que fueron las grandes protagonistas del acto, pero a Nemanja Gudel hablando de la diferencia que había entre este Sevilla de Matías Almeida y los anteriores. ¿Por qué estaba funcionando o por qué al menos había cambiado todo el paradigma en el club? Y Ramón Alarcón hablando también de ese tema que hemos tratado en el inicio y durante el programa, de esa obligación o no que tiene el Real Betis Balompié de pelear la 4ª plaza, con lo cual lo escuchábamos los 2 primeros, yo creo que también eran testimonios interesantes y que venían al hilo de todo lo que hemos hablado. Ahora nos centramos en un evento que va a tener lugar el próximo domingo en el Parque del Alamillo, la carrera Tus kilómetros nos dan vida, que yo creo que es mucho más importante que todo lo que hemos estado hablando en el resto del programa. Para contarlo bien y para que les llegue a ustedes la importancia de este evento que tenemos aquí en nuestra ciudad y que ya lleva celebrándose varios años, tenemos al doctor Eduardo Quiroga. Muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches. Encantado de tenerte aquí, es un placer que le puedas contar a la gente aquí en este altavoz de 101 Televisión Sevilla ¿de qué trata el evento que tenemos en el Parque del Alamillo el próximo domingo? Pues una carrera solidaria que se llama Tus kilómetros nos dan vida y lo que se trata es una carrera encaminada a recoger fondos para la investigación contra el cáncer infantil. Es una carrera que está organizada por los médicos del Hospital Infantil, por los padres de los niños de oncología, llevamos 13 ediciones y donde cada año estamos recogiendo cada vez más fondos para la investigación, porque la oncología infantil, los niños con cáncer se curan el 75% de los casos, pero hay un 25% que todavía no se pueden curar y son por ellos por los que tenemos que seguir luchando, investigando, consiguiendo nuevas terapias y la investigación nos cuesta dinero, la administración hace lo que puede, pero necesitamos mucho más y creemos que el cáncer no es un problema de la medicina, es un problema de la sociedad. Entonces le pedimos a la sociedad sevillana que nos apoye para poder acabar con el cáncer infantil algún día. Qué importante es eso que decía usted, doctor, porque el 75% de esos niños se curan. Claro, siempre cuando vemos estos casos de cerca, ¿no? Gente que le toca de cerca o conocido, o incluso en la lejanía uno empatiza, ¿no? Qué importante es ese 75% que se cura, qué importante es que sigamos buscando que ese 25% restante también se cure y qué importantes son eventos como este para llegar a esas cifras. Sí, claro, porque para poder llegar a esa cifra la única solución es investigar, es conseguir nuevas terapias y eso se hacen en laboratorios, en ensayos clínicos que son costosos, hay que pagar los seguros, hay que pagar investigadores, muchas horas de laboratorio y la única manera de progresar, porque en los años 60 o 70 cuando empezó la oncología se curaba ni la mitad de los niños y ahora ya vamos curando a la gran mayoría de ellos y eso ha sido gracias nada más que a la investigación. Es que, claro, hay que recordar de cualquier manera. Doctor, antes de nada, para que la gente lo sepa, ¿cómo se puede colaborar en la carrera del domingo? Pues hay varias maneras de colaborar. Ya los dorsales para los corredores se acabaron, afortunadamente, quiero decir, porque lo hemos vendido rápidamente de los adultos y los niños, pero hay un dorsal solidario, que es el dorsal 0. Entonces, los que quieran ayudar se meten en la página www.tuskilometrosnosdanvida.org y hay una pestaña grande que pone dorsal 0 y pican ahí y se dona 10 euros y con eso. Que quieren además ver lo que es el espectáculo de la oncología infantil y todo lo que se mueve allí, la gran marea amarilla, humana, solidaria, ir allí al Parque del Alamillo a partir de las 10 de la mañana y allí estamos nosotros, pues los niños corriendo, hay superhéroes, hay una barra solidaria, hay grupos de zumba, de rock y allí estamos todo el día disfrutando, como se ven las imágenes, ¿no? y todo lo hacemos por ellos, por los niños de oncología. Es que se le ponen los pelos de punta por la importancia que tiene, doctor, porque aquello es precioso.
Sí, sí, y la gente que ha ido, bueno, pues se emociona, hay momentos muy emocionantes de ver a los niños que incluso están con tratamiento quimioterápico, que algunos están muy delgaditos, sin pelo, y corren por ayudando, ¿no? Dando lo que ellos pueden. Aquí vemos las imágenes, niños que han tenido pues secuelas del tratamiento, incluso padres que perdieron sus hijos en esta carrera de la lucha contra el cáncer, pero no se olvidan que hay niños que están ahí y que siguen yendo a apoyar a la investigación. Es que es tan importante, por eso decía yo, creo que esto es mucho más importante de cualquier cosa que hablemos y que hay que darle la máxima difusión. Doctor, ¿a qué hora se puede estar allí para disfrutar? Porque yo creo que la gente debe de acercarse para comprobar la importancia que tiene este evento. Pues las carreras infantiles empiezan a partir de las 10 de la mañana, que empiezan los más pequeñitos, que son los de 4 años. Vamos sacando todas las carreras de 4, de 5, de 6, hasta llegar a la carrera grande, la carrera de los adultos, que es a partir de las 11:30 a las 12. Y bueno, pues pueden llegar, si quieren ver a los más pequeños corriendo, que es una maravilla verlos correr con los superhéroes y disfrutando mucho, hasta llegar a la hora que quieran de la carrera adulto, que luego lleguen al mediodía, tomarse una Coca-Cola, una cerveza con nosotros, lo que sea, con tal de ayudarnos en la investigación. Doctor, muchísimas gracias por haber estado lo primero aquí esta noche, en Grada 101. Muchísimas gracias por la labor que hace y que hacen también otras empresas, como tenemos conocido de Entity Data, por ejemplo, una empresa muy importante aquí en Sevilla, que apoya esta causa desde hace ya bastante tiempo. Allí estaremos para disfrutar de esa fiesta, porque desde luego merece muchísimo la pena, y la semana que viene se lo contaremos aquí a todo el que no pueda asistir, que ya sabe que puede ayudar con ese dorsal cero, pero le contaremos cómo ha transcurrido aquello, que seguro que va a ser maravilloso. Pues muchas gracias a vosotros por darnos este espacio para promocionar la ayuda contra la investigación. Muchísimas gracias, doctor. Quiero hablar de otro tema muy importante. Antes, saben ustedes que los vehículos de mayor garantía del mercado son Toyota y Lexus. Eso lo saben ustedes aquí porque lo decimos semana tras semana. Las cosas importantes hay que repetirlas. Que su sitio para su vehículo es Nimo Grupo, máxima categoría, hasta 15 años de garantía, Con lo cual, ojo, esto no es poca cosa. Antes de que nos vayamos, y hablando un poquito de la gala desmarcada, hablamos del deporte femenino, la importancia que tuvo. Por allí pasó Marcao. Ayer, 19 de octubre, fue el Día Internacional contra la lucha contra el cáncer de mama. Fíjense cómo habla Marcao de lo importante que ha sido ese momento de su señora, que ha superado alegremente esa enfermedad, cómo compartió con los futbolistas del Sevilla, desde luego Marcao, que le agradece muchísimo al Sevilla Fútbol Club. A nivel personal, comentabas tú que habías pasado momentos complicados. El otro día veíamos esa imagen preciosa con tu señora allí en el entrenamiento. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, yo sinceramente quería dar las gracias a Sevilla, a mis compañeros, que bueno, él sabía de todo lo que pasaba conmigo ahí. Y bueno, la homenaje que ha hecho Sevilla junto con mis compañeros ahí, mi familia se quedó muy contenta, yo también. Entonces, bueno, muy feliz de estar aquí, muy feliz de representar al club como Sevilla. Ahí estaban las palabras de Marcao, feliz, después de que su señora haya pasado un momento complicado. Por supuesto, ya saben ustedes que aquí apoyamos todas esas causas. Estamos en la lucha contra el cáncer de mama. Estamos en esa lucha contra el cáncer infantil. Lo hemos dicho, hasta aquí el doctor Quiroga explicándonos. El próximo domingo tenemos toda una cita en el Parque del Alamillo. Eso es lo más importante, la vida. Y antes de despedirnos, yo quería dedicarle este programa a la familia de Sandra Peña. Ya saben ustedes que falleció trágicamente, un caso que se está estudiando, pero que todo apunta a que tiene al bullying de por medio. Qué importante es que eduquemos desde todos los lugares que podamos hacerlo, desde los medios de comunicación, desde las propias familias, los padres, que sabemos bien que eso. Qué importante es que eduquemos a nuestros hijos en el respeto y en los valores, y en que disfrutemos de la vida, que hagamos de esto un mundo mejor, ¿no? Con cada acto que busquemos hacer un mundo mejor, y que busquemos hacer felices y mejores a los demás, por lo cual yo quería dedicarle este programa a la familia de Sandra Peña, también al club Honeyball de fútbol, donde practicaba el deporte que amaba y que están pasando días complicados. Desde aquí, nuestro beso tremendamente grande. Nos vemos próximo martes, 9:30, aquí en Grada 101. Gracias.